Bueno, primero que nada, buenas noches. Mi nombre es Johan Yair Galaviz Nájera, de la carrera de Diseño Digital en la UTD. Lo que a continuación voy a hacer es una recopilación de todo lo que hemos visto en la unidad de expresión oral y escrita para poder acreditar así misma mi materia. Como dije antes, yo pertenezco a la Universidad Tecnológica de Durango, la UTD. Mi grupo es el quinto A de diseño digital. Lo primero que vamos a hablar son el lenguaje no verbal, perdón, eso es a lo que me quiero referir, que se presenta cuando queremos expresarnos de manera más corpórea, por así decirlo, en cuanto a una conversación, lo que retribuyen las siguientes características. Por ejemplo, para comenzar hablaremos de la kinésica, que es el cómo actúa el cuerpo durante la conversación. En este caso, el mejor ejemplo que tienen es que en este caso yo estoy moviendo las manos para tratar de amenizar, por así decirlo, la explicación. Trato de expresar con mi postura, bueno, es un ángulo inclinado, trato de expresar que no estoy estresado, que es una postura relajada, me encuentro tranquilo exponiendo este tema con ustedes. En otros casos se puede expresar de diferente manera. Por ejemplo, me estoy rascando, una señal de incomodidad, una señal de nerviosismo por estar presentando algún examen, por estar exponiendo frente a muchas personas, entre otras cosas. El siguiente paso es la paralingüística. La paralingüística es cuando se emiten sonidos con la boca, es decir, dependiendo de la situación, podría alguien hacer un pequeño, ya fuera un movimiento leve con la boca, una mueca, o un tono diferente en su voz. Por ejemplo, cuando la gente está enojada, alza la voz en ese caso, entonces. Pero cuando está frustrada, la gente suele usar un tono como similar así, hablar entre dientes, mostrarse más pasivo-agresivos, podríamos decirlo. Un ejemplo de esto es cuando yo era niño, mi mamá siempre que yo no hacía lo que ella quería, solía ser como un bulldog, entonces apretaba los dientes así, me hablaba de, oye, es que no puedo contigo, entre dientes, tratando de expresar la impotencia de una madre que no podía controlar a su hijo, ¿no? Entonces, ese vendría siendo el lenguaje no verbal de la paralingüística. El siguiente es la proxémica, que la proxémica, como su nombre lo pueden deducir, es la que indica la distancia entre dos personas. No se refiere precisamente a una distancia en cuanto a metros, sino una distancia más, me gusta pensar lo que es más emocional o de diferente carácter. Por ejemplo, uno habla con su padre de una manera respetuosa, con su madre de una manera más cariñosa. La barrera que existe entre esas dos personas, es decir, o es un colega, o es un amigo, o es un pariente, es alguien que realmente no te agrada, pero finges que te agrada, alguien que de verdad te agrada, pero no lo conoces, o alguien que quieres conocer. Otro de estos ejemplos sería el acto de la seducción, cuando un hombre se acerca a una mujer y está a punto de cortejarla. Eso podría ser la proxémica. Terminando de la proxémica, pasaremos a los temas de las barreras de la comunicación. Ya había hablado de esto en un anterior video, pero lo retomaremos por lo mismo de que es una recompilación. La primera a la que vamos a empezar con la semántica. El dibujo aquí se muestra un niño con un adulto. No, nótense cómo el adulto está usando palabras que a lo mejor este niño no puede entender. Palabras como homónimo, homófago, entre otras. Esta es la barrera semántica, la barrera que consiste en las palabras. Es más preciso decir que consiste en las palabras. Entonces, el significado de ellas para quedar exactos. La siguiente es la barrera, permítanme. Ok, la barrera psicológica.
La barrera psicológica son cosas o límites que nosotros mismos nos hemos impuesto, es decir, aquí el joven experimenta lo que podríamos llamar la presión social, de estar siendo visto por muchas personas exponiendo el tema de que tal vez él cree que está seguro, tal vez él no sabe si es lo que está diciendo es correcto. Esa sería la barrera psicológica. La siguiente, la barrera física. Las barreras físicas son más evidentes en cuanto al ámbito en el que nos encontramos. Las barreras físicas se presentan cuando el oyente, bueno, el receptor y el emisor no pueden establecer una comunicación. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Si un mudo trata de explicarle a un ciego, lo va a tratar de hacer con señas, pero el ciego no lo va a ver. Viceversa con el sordo no puede escuchar al ciego, y el ciego no puede transmitir el mensaje que le dijo el mudo porque no lo vio. Pero aunque podría hacerse el círculo de que, bueno, el que sí escucha le explica al que no ve, y el que no ve le explica al que no puede hablar. Es un círculo diferente. Bueno, las barreras físicas se pueden generar por lo siguiente. La persona no posee capacidades visuales para ver cómo el emisor se está expresando. En segunda, no posee una capacidad auditiva para entender lo que el emisor quiere transmitir. Y por último sería la barrera de que no posee una forma de transmitir el mensaje que el emisor le dio. Otro de estos problemas se puede ver en el ejemplo de los radios de antiguos. Los radios de transistores tenían una frecuencia bastante peculiar, pero no afectaba el mensaje, sino más bien las bocinas era lo que no transmitían el mensaje debidamente. Podría verse con estática o escucharse distorsionado el audio, ¿no? Miren, hablando de, estas son las barreras físicas. Las barreras físicas se presentan cuando se trata de dar el mensaje, pero el objeto con el que lo estamos haciendo no es adecuado para transmitir el mensaje. Todos hemos tenido este problema alguna vez. Hemos tomado nuestro teléfono y llamado, pero resulta que la señal o no es fuerte o estamos totalmente sin señal. Lo mismo sucede con el Wi-Fi. Tratamos de enviar un mensaje, él no sale. Suponemos, bueno, es la conexión al Wi-Fi. Tenemos que hacer reboot del modem para que la red vuelva a funcionar. Es lo mismo. Aquí está. A las barreras de la comunicación. Por último, para concluir el tema, es las barreras administrativas. Las barreras administrativas se generan cuando se tienen los medios, pero estos no son los más adecuados. Por ejemplo, podemos ver aquí un teléfono de los 80. Los teléfonos de los 80 eran conocidos por que supuestamente que generaban tumores en las cerebrales. El correo, había alguna vez algo llamado el correo, el Expreso Pony, que durante la época de los vaqueros, el Expreso Pony le tomaba 6 años llevar el mensaje de este lugar, de este punto al otro. Entonces, de ahí se descontinuó y se sacó el telégrafo. Eso es una clase de historia que pueden aprovechar. O las palomas mensajeras. ¿Cuál era el problema con las palomas mensajeras? Bueno, que tú le amarras el mensaje, la nota que quieres enviar a la paloma para que se dirija a cierto destino, pero la paloma lo pierde, la paloma es atacada, que era muy común durante la Segunda Guerra Mundial, que derribaban las palomas mensajeras. Y por último, la tipografía de las máquinas de escribir. ¿Qué quiero decir con esto? Antes no teníamos las computadoras de ahora. Podemos cometer un error y presionar la tecla de retroceso para borrarlo y volver a escribirlo. Antes no era así. Antes o se usaba su corrector o arrancabas toda la hoja para volver a hacerlo. Bueno, ya por último hablaremos de la falacia. Para empezar, ¿qué es una falacia? La falacia es un argumento que no tiene ni base ni consistencia, o a veces puede ser que no tenga nada que ver con lo que están hablando. Para empezar, hablaremos de los diferentes tipos de falacias que se han visto en la materia, porque admitámoslo, hay más, pero empezaremos con estas. La primera la primera es la falacia de autoridad, perdón.
Quise decir la falacia de autoridad, la falacia autoritarum, que tiene que ver con una falsa autoridad, una falsa acusación, haciéndose valer de que esa persona no conoce realmente tu rango o que no tiene el apoyo que tú posees, por así decirlo. Yo podría ir a decirle a alguien, oye, ¿sabes quién es mi padrino? ¿Sabes quién es mi cuñado? Bueno, yo estoy en tal posición y tú estás debajo de mí, por lo tanto tú debes obedecerme a mí, con el afán de engañar, como lo han hecho muchos políticos del país, por así decirlo. Entonces, la segunda es la hominem, que básicamente es lo que dice y quién lo dice. Supongamos, eres un veterinario. No, es un mal ejemplo. Tú eres un corredor, ¿sí? Un Seibo. Y opinas de un tema de medicina. Entonces, existe la posibilidad que seas una persona culta, que se ha informado en estos temas porque le apasiona. No ejerces la medicina, pero te apasiona, entonces tienes el conocimiento. Bueno, pero no es el caso. Eres un corredor y tú opinas algo de la medicina, como la gente antivacunas. ¿Las han visto esas personas que dicen que, mira, no me vacuno porque puede que esta vacuna tenga esto? ¿Dónde lo viste? Ah, lo leí en internet. De que te avalas, no es una fuente confiable. Leer en Wikipedia, por ejemplo, no es una fuente confiable porque cualquier persona puede subir lo que quiera a Wikipedia. Otra, Otro caso es como que las personas hipocondriacas que ven un síntoma en algún foro de internet, en alguna revista médica, y se convencen a sí mismas de que realmente tienen esa enfermedad. Ha habido casos donde personas que no tienen cáncer se meten a una diálisis y por ello obtienen el cáncer que deseaban. No lo querían, no sabían que lo tenían. ¿Qué crees? Ahora lo tienes. Por aferrado a que era esto cuando en realidad no tenías ni idea. Bueno, la siguiente falacia es por causa. Todos hemos escuchado lo de la causa y efecto, ¿no? Si yo tiro este vaso con agua, el efecto dice que el agua va a caer y va a manchar el piso. Bueno, va a mojar el piso en realidad. Entonces, la falacia por causa se genera cuando se cree que este evento A, vamos a llamarlo así, tiene relación con el evento B. ¿Alguna vez vieron la serie de Malcolm? Bueno, hay un episodio donde Malcolm y sus amigos crean un cohete, pero Malcolm tiene que hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces, los cálculos que realiza para la trayectoria de lanzamiento son totalmente, por así decirlo, aleatorios. No, y culminan con que cuando lanzan el cohete, este termina chocando en el estacionamiento y ahí justo en ese momento está una mujer pariendo. ¿Qué hacen? Castigan al grupo de Malcolm, porque Malcolm no estaba ahí. Castigan al grupo de Malcolm y ellos dicen, no hay ninguna prueba de que nuestro cohete haya tenido relación con que esa mujer estuviera pariendo. Y tiene sentido. No puedes relacionar un evento totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar y decir, oh, mira, esto pasó por esto. Eso sería la falacia de la que estamos hablando. Sería la falacia por causa. Perdón, tenía que sacar mis notas porque tienen nombres en... Bueno, no es relevante. Prosigamos. La falacia velicuriam tiene que ver con creer lo que cualquier persona te diga. Por ejemplo, todos hemos tenido esa tía molesta que te dice que, ay, te vas a ir al infierno solo por no creer igual que yo. Es como esas personas que te dicen, lo que yo hago está bien. Si tú haces menos, eres un aburrido, pero si haces más, eres un enfermo. Y tú crees lo que esa persona te dice. ¿Qué estamos buscando con esto? Esta falacia se refiere a creer ciegamente en lo que una persona que obviamente no tiene ni idea de lo que está hablando, pero habla tan bonito que tú dices, oye, tiene razón, parece convincente. Es como cuando ves a alguien gritando con un megáfono, a lo mejor su idea está mal, a lo mejor está protestando por algo que no entiende, o a lo mejor sabe lo que está haciendo, pero no lo comunica de la manera correcta. Pero tú lo ves y dices, bueno, esa persona tiene un megáfono. Entonces, debe de estar hablando de algo importante, debe tener una opinión importante que compartir.
Bueno, esa es a lo que se refiere. La falacia vericuriam se refiere a algo en concreto que toda la gente cree. Algo es correcto solo porque la mayoría lo cree. Todos hemos visto este ejemplo mucho en literatura, que en un mundo de locos es el cuerdo al que llaman loco. ¿Y por qué se da esto si él es el único cuerdo? Bueno, porque todas las demás personas creen que ellos están cuerdos y él es el loco. Es lo que sucede comúnmente con con los genios, a lo que nos referimos. ¿Alguna vez alguien dijo, voy a crear esto? No, no puedes. ¿Por qué no? Porque no se puede. El ser humano no está hecho para volar. Este es el mejor ejemplo que se me ocurre. El ser humano no está hecho para volar. Es imposible. Los hermanos Wright dijeron, no, no es imposible. Es prácticamente posible. Es realmente probable que una persona pueda volar. Y todos dijeron, no, estás loco. No es posible. Y como todos dijeron que no era posible, todos creían que no era posible. Y ¡pum! Crearon el avión. ¿Saben? ¿Tienes idea de cuánto depende el mundo actualmente del vuelo, del comercio aéreo, entre otras cosas? El transporte aéreo es a lo que a lo que me quería referir. Pero si ese ejemplo no te basta, supongamos que podemos pensar en otro. Por ejemplo, Galileo. Galileo defendía que la Tierra era redonda y el concepto de una Tierra redonda era medible. Y prácticamente la iglesia le decía, no, estás loco, la Tierra es plana. Por eso también se cree que esa es la razón de por qué los mapas antiguos eran planos. Bueno, estoy divagando, perdón. Volviendo al tema, Galileo defendía su idea de que la Tierra era redonda y prácticamente estaba diciendo, oye, estás ciego, ¿qué no ves? Que si un objeto es lanzado en esa dirección, eventualmente volvería a su posición original, porque la Tierra rota. Y la iglesia se le lanzó encima y obviamente lo obligaron a decir que no era cierto. Y él defendió su teoría, se echó públicamente a la iglesia, quien era el que tenía el poder del conocimiento en ese tiempo. Entonces Galileo, al final de su juicio, casi lo condenan y le dijeron que tenía que admitir que estaba equivocado. Y él lo que hizo fue que golpeó el escritorio y dijo, y sin embargo la tierra se mueve. Y ya era obvio, la Tierra era redonda, nadie podía negarlo y nadie podía sacar la idea de que la Tierra era redonda. De ahí viene el libro de Julio Verne de la Vuelta al Mundo en 80 días, que era medible y si era posible. Bueno, volviendo al tema, la falacia vericudiam es aquella que se genera cuando alguien de una posición privilegiada, por así decirlo, o una posición más alta que la del promedio, trata de persuadir a alguien para que o haga algo, o haga algo por el estatus de esa persona, o admita algo. Esto es muy común, lo podemos ver en la política de nuestro México, México mágico, siempre lo digo, cuando un partido trata de convencerte de que votes por él porque él es la mejor opción. Podemos decir, puede decir las mentiras que quiera para convencerte, porque su misión es hacer que tú creas que quieres votar por él. O un vendedor ambulante. Tú abre la puerta a uno, te invito a que le abres la puerta a uno. ¿Tienes idea de los argumentos que te van a decir para que tú compres ese producto en ese mismo momento, en ese instante? Apelar a tu sensibilidad, apelar a tu sensatez, apelar a tus conocimientos, apelar a de lo que no estás seguro, pero que ellos creen que tú no sabes, que ellos sí están seguros. Esa es a lo que se refiere esta falacia. El cómo alguien puede persuadirte. La falacia ignoranda es fácil de entender, su nombre lo dice, la ignorancia. Si algo no está comprobado, no es verdad. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, podemos hablar de la existencia de Dios, un tema muy tocado, ¿por qué crees en Él si no lo has visto? Bueno, eso es la ignorancia, se supone que es la ignorancia, no se ha comprobado, yo no creo en Él. Ok, tú eres libre de creer en lo que tú quieras, pero la falacia de ignorancia te dice que mientras no se vaya comprobado, mientras tú no lo veas con tus ojos, no es posible, no pasa, no es real. Eso es a lo que se refiere esa falacia. Y por último, la falacia de la fuerza, que su nombre real es baculum, que se refiere a la fuerza, al uso de la fuerza. Cuando tú no estás de acuerdo con la opinión de alguien más, existen dos opciones. La primera es, vamos a dialogarlo, tratar de entendernos el uno al otro y encontrar una solución favorable para ambos bandos, perdón.
y ya, nos vamos todos felices, todos contentos, ¿no? Y luego existe la segunda, que es por la fuerza. Esa persona que tiene más poder que el sujeto uno tiene más poder físicamente hablando que el sujeto 2. Entonces, para el sujeto uno es fácil tomar al sujeto uno por el cuello y obligarlo a admitir que él tiene razón pese a que esté mal y que él está equivocado. No está equivocado el sujeto 2, pero la fuerza del sujeto uno lo obliga a admitir que está equivocado. Entonces, el uso de la fuerza es la falacia Bacallum, de eso habla. De eso habla, de cómo la fuerza influye en la opinión de otra persona, puede influir en la opinión de otra persona, que bien, pensándolo ahora tiene relación con la falacia de la que hablamos antes. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, me he tomado el tiempo para hablar más abiertamente de lo que son cada una de las falacias, de lo que eran las barreras de la comunicación no verbal. Quiero que sepa que no presenté, no presenté el debido respeto a la materia en el momento que estaba cursándola, pero que me ha servido bastante para entender algunos temas de los cuales yo tenía poco conocimiento en cuanto a la filosofía, entre otras cosas. Se lo agradezco mucho, espero que este video les haya ayudado de alguna manera para entender pues todo. Todos hemos tenido problemas con alguna materia, en mi caso fue español y espero que no te pase a ti, pero si te pasa, que este video te ayude. Gracias. Buenas noches.